Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En este video vamos a ver muy rápidamente un complemento muy eficiente, muy importante cuando nosotros queremos generar o proyectar contextos urbanos, ya que nos va a permitir crear edificios con diferentes patrones en un instante, muy rápidamente, y así nos va a optimizar mucho el flujo de trabajo. Lo podremos generar a partir de un cuadro de diálogos donde tendremos la posibilidad de cambiar todos estos patrones, ya sea en un conjunto de edificios conservando el mismo estilo, pero con diferentes patrones, y a la inversa, ¿no? Podemos ir cambiando el patrón de cada uno de edificio que nosotros vayamos creando a partir de geometrías muy simples como son los cubos o prismas rectangulares. Y como se podrán dar cuenta, el flujo de trabajo se está optimizando muchísimo con cuestión de tiempos. Cuando pretenda, por ejemplo, ingresar un proyecto a estos contextos, a este contexto urbano, pues bueno, muy rápidamente podremos generar estas visualizaciones con este plugin. Y como les comento, lo pueden ver, genera diferentes estilos de edificios, de construcciones, simplemente cambiando el patrón que me brinda el cuadro de diálogos, y poco a poco voy creando estos contextos para una futura proyección de algún proyecto que quiera mostrar en una práctica o en un trabajo. Y bueno, pues ya tengo generada esta visualización lista para ingresar las texturas o materiales, y a su vez el proyecto, pero el contexto también es importante, y lo generamos muy rápidamente. Y ya que estamos hablando de que podemos crear estos contextos a partir de geometrías simples como son cubos y prismas rectangulares, este mismo plugin va a ser muy eficaz porque podemos agilizar precisamente ese proceso con otro plugin llamado generador de edificios aleatorios, el cual nos va a permitir al usuario generar fácilmente estas geometrías simples o grupo de cuadros de tamaños arbitrarios, y así con el cuadro de diálogos podemos ingresar diferentes datos, ancho o largo de las geometrías, así como diferentes alturas, y lo va a generar aleatoriamente, y van a aparecer como un grupo de bloques de construcción. Y entonces como les comento, vamos a ingresar estos valores que se requieren para sustituirlos de los valores predeterminados que ya vienen por defecto, y al presionar OK se van a crear un grupo de cajas en un componente. Así nos los genera esta extensión, pero el plugin Magis es necesario convertirlo en un grupo para posteriormente generar los edificios y los contextos urbanos que deseamos proyectar. Bueno chicos, pues espero que les haya gustado este video tutorial. Gracias por darle like si les agradó, por compartir también estos videos, y sobre todo que se suscriban a este que es su canal. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Saludos a todos.